vamos a darle la palabra al primer orador. El primer orador es Oscar Atienza. Él es médico, magíster en salud pública, docente de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, ha ya presentado varios informes vinculados al tema que nos convoca. Así que, bueno, muchas gracias, Oscar, por participar de este conversatorio y te damos entonces la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Florencia? ¿Y cómo están todos por acá? La verdad que es un placer estar charlando con ustedes. Estoy un poco difónico de tanto hablar y de tanto insistir desde hace ya varias semanas en esta locura en la que nos embarcaron, ¿no? Una locura con una gran irresponsabilidad, con decisiones que se tomaron que en definitiva le están costando y le van a costar la vida a muchas personas. Así es que yo lo anticipé a esto. Hace varios meses, el 28 de enero, hicimos un conversatorio después de aquel tweet que vimos por allá, que dijo abran las escuelas, y que a partir de allí se detonó un poco esta situación. Empecé a entender que políticamente estaban dadas las condiciones para que la presencialidad fuese un hecho. Y a partir de allí empezamos a hablar con algunos colegas, a analizar algunos escenarios. Desde lo que yo conozco de la epidemiología, lo único que no hay que hacer es movilizar gente en una pandemia. Digo, y es todo lo que querían hacer. Pareciera ser que tenían todo resuelto, que la evidencia mundial avalaba la presencialidad en las escuelas. Tremenda barbaridad. Nosotros lo dijimos el 28 de enero. El 17 de febrero hice otro conversatorio un poco más amplio, y acordábamos todos en que esto era una locura, una barbaridad. Lo único que quiere este virus es encontrar gente en la calle, y nosotros le íbamos a dar ese insumo. Hicimos una predicción en aquel momento que les digo, prácticamente estábamos solitos por ahí con Peca Soriano, un colega de acá de Córdoba, en esta batalla, diciendo es una locura que abran las escuelas. Y llegaron a decirme algunos que yo quería niños burros en el futuro, que yo quería una sociedad sin cultura, sin educación. Parecía que se terminaba el mundo si íbamos a tener 3 meses, 4 meses más con las escuelas en modo virtual. Y yo les quise anticipar esta situación. De hecho, la anticipé. Hicimos toda una proyección, entendíamos que esto era una locura, íbamos a un escenario impredecible, porque los que hacemos epidemiología y que conocemos un poco el tema sanitario, conocemos cómo se manejan las variables sanitarias, los indicadores sanitarios, cómo funciona la intimidad de una terapia intensiva, por ejemplo, la intimidad de una guardia. Entendemos que esto iba a ser muy, muy complejo, pero además entendemos cómo funciona un virus, cuál es el mecanismo que elige un virus para poder comenzar su replicación. Y a partir de allí hicimos varios análisis y entendimos que esto iba a ser una locura. El 29 de marzo, cuando ya estaba prácticamente el camino trazado, ya llevábamos casi un mes de presencialidad y empezaron a surgir o empezamos a ver estos datos, es que decidí armar ese video de 8 minutos que creo que lo deben haber visto todos, me imagino, acá, y el que no lo vio, mírelo, porque allí están todos los fundamentos científicos del por qué no a la presencialidad. Y no solo lo anticipamos, sino que parados después, 30 días después, el video terminó demostrando que entendemos de lo que hablamos y que no tienen la más pálida idea, y discúlpenme al que le toque esto, no tienen la más pálida idea de cómo se maneja una pandemia, porque hay indicadores sanitarios, estadísticos, epidemiológicos, y a partir de allí el enojo porque era una impotencia ver cómo defendían esto de la presencialidad, y llegué a tener gente hace apenas 15 días atrás que me decía que mi postura era medio extremista,
porque les planteé que esta semana íbamos a tener 30.000 casos. Y ayer me llamaron y me dijeron, doctor, ¿cómo hizo para saber que iban a haber 30.000 casos? Y digo, si movilizás 12 millones de personas por día, todos los días, y las hacés ir y concurrir secuencialmente todos los días a un punto de contacto que es el colegio, no vas a esperar que no se contagien. Digo, ¿con qué lógica uno puede esperar que una reunión en Santa Rosa de Calamuchita de 400 chicos en un río genere una cantidad de contagios, pero 12 millones de personas convergiendo en distintos puntos del país a un mismo lugar de encuentro, estar allí por 4 o 5 horas, no se iban a contagiar? Pero estaban convencidos, ¿no? Muchos estaban convencidos de que no se iban a contagiar. Acá yo he tenido pediatras que hasta este mismo sábado pasado me seguían y me siguen insistiendo en que la enfermedad del coronavirus no se transmite entre niños, no existe la transmisión horizontal, barbaridad atómica, porque sería la primera enfermedad que no se transmite de modo horizontal en los niños. Sería un gran hallazgo científico, les digo, encontrar una enfermedad que no se transmite entre los niños. Digo, ¿y cómo se transmiten? ¿Cómo se infecta en los niños? No, me dicen, los niños no se infectan. Hay 240.000 niños infectados en la Argentina y 150 niños fallecidos. Y eso va a aumentar terriblemente en los próximos días. En los próximos días vamos a ver las terapias intensivas infantiles llenas. Y esos son los datos que vamos a empezar a ver y son los datos que a mí me empiezan a molestar más, porque todo esto es lo que decimos siempre. Es el fracaso de la medicina terapista, como le estamos viendo, o intensivista. En el sentido de que están todos muy preocupados por agregar camas de terapia intensiva y agregar tercer nivel, pero lo que hay que hacer acá es evitar que la gente se enferme de lo que no tiene que enfermarse ni se muera de lo que no tiene que morirse. Ese es el principio básico de la salud pública y no le entienden. Siguen agregando camas de terapia intensiva. ¿Hasta cuándo? Si no las van a poder atender. Digo, están agregando, los colchones no atienden pacientes, dije el año pasado. Van a agregar camas. Acá en Córdoba 850 camas han agregado. Fantástico, los felicito, tienen para 9 días. Y después de los 9 días, ¿qué hacemos? Agregamos otras 800 más. ¿Quién las atiende las camas? Empezamos a hacer qué allí. A partir de, le pedimos a la almohada, que ahí pierdan, perdonen que sea irónico, pero hay veces que estas son las frases que más pegan para que entendamos el nivel de crueldad al que nos están sometiendo. La presencialidad era sabido que iba a ser un fracaso. Hoy ya con los números, hasta hace 2 semanas atrás era un loquito yo que no quería que los chicos fueran a la escuela. Era el antieducación. Hoy, y recuerdo un día domingo que tuve una discusión con un gran periodista, y me dijo, pero no, Oscar, con los niños no te metas, como si yo me estuviese metiendo con los niños. Se metieron con los niños. Vamos a tener que lamentar muchos enfermos, muchos fallecidos, más de 30 docentes fallecidos en el país. Esta mañana hablaba con Jujuy, 13 docentes fallecidos en Jujuy. Una locura, una aberración. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Bueno, a partir de allí hemos empezado a explicar cómo hay que manejar una pandemia, porque una pandemia... nosotros lo que estamos haciendo, y esos son los grandes errores que se cometen, estamos mirando el enfermo. Una pandemia, hay 3 componentes grandes, 3 grandes principios ahí para poder manejarla. El primer componente es el virus mismo, que tiene sus características, sus mutaciones, sus particularidades, y que si al virus lo soltamos y lo hacemos circular dentro de los niños, va a generar mutaciones, como pasó con las variantes estas de Inglaterra, que circulan mayoritariamente en los menores de 18 años. ¿Por qué? Porque circuló allí. Y si nosotros en la Argentina le abrimos las escuelas a este virus, va a mutar y nos va a meter en problemas. Entonces esas características hay que entenderlas. Pero además hay que entender cómo funciona la sociedad en una pandemia. A la sociedad hay que hacerla tomar conciencia. No toma conciencia hasta que no entiende. Si uno le explica, lo entiende perfectamente. Es decir, a partir de allí que genera muchísima información muy clara, que llegue y que perfore. Creo que el video de 8 minutos lo logró, me parece que logró hacer entender a algunas personas que esto no es una broma, no es una joda, pero costó muchísimo salir y romper un poco este paradigma que habíamos creado de que las aulas eran seguras. Digo, pero no son seguras, son
mandar a los chicos a la escuela en pandemia es una locura, es una aberración, porque uno logra allí generar el espacio ideal para que el virus se replique. Entonces este componente social que todavía está madurando y que le va a llevar unos 3 o 4 días más hasta que logre madurar, y les puedo asegurar que este tema de la presencialidad en 10 días no va a ser el problema, va a estar totalmente superado. Vamos a estar hablando de la falta de oxígeno, de la falta de fármaco, de la falta de cama de terapia intensiva, ese va a ser el tema. Hoy en la presencialidad, esto cae ya, cae mañana, cae el lunes y se termina, va a pasar a un segundo plano. Y ahí aparece el tercer componente, que es el más complejo, el componente político. Para hacer que el componente político, que la estructura política argentina tome algún tipo de decisión, hay que empujar a la sociedad hacia ello. Hay que decirle a la sociedad, abramos los ojos. Están muriendo 500 argentinos por día sin que tengan que morir, sin necesidad de que mueran. Esto es lamentable, pero la pandemia se viene conduciendo sola hace bastante tiempo, ¿no? Hace más de 6 meses que no hay ningún tipo de medida, no hay ningún tipo de acción. Nos manejamos solamente por un indicador y el mundo se maneja solamente por un indicador que es el de la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva. Y creen que encontraron la gran solución agregando más camas. No, lo que hay que evitar es que la gente se enferme. Y hay muchísimas medidas a las cuales la pandemia responde bien, sin mayores inconvenientes. No es casualmente aumentando la circulación de la gente en las calles el modo. Así que bueno, a partir de allí hicimos todo un análisis, creo que me quedan 2 minutitos, hicimos todo un análisis de por qué no la presencialidad. Yo la verdad que no quiero repetir todo lo que dije en el video, quiero ir más hoy a un posicionamiento más de política sanitaria, un posicionamiento más político. El video está ahí, lo pueden repasar, lo pueden ver. Creo que alguien ahí lo han copiado en el chat. Lo pueden ver y define claramente qué es lo que es una pandemia, los componentes, qué se tiene que hacer. Lo que yo quiero dedicar estos minutitos es para explicarle a algunos que la solución no es la presencialidad mixta como están planteando, de que vayan 2 días en lugar de 3, o que vaya la primaria en lugar de la secundaria y que la secundaria no. No, la presencialidad tiene que estar ausente, no tiene que haber presencialidad ni de primario, ni de secundario, ni de universitario. Cuanto más arriesgamos a la gente a este virus, más va a generar mutación y nos va a seguir metiendo en problemas. El virus tiene una característica, este virus es muy peligroso, extremadamente peligroso. No hemos tomado dimensión de lo que es este virus, no estamos entendiendo la lógica de este virus. Es un virus que tiene esto no es una pandemia, esto es algo más que una pandemia, pero pensemos que es una pandemia. El mundo está sumergido ahora en una segunda pandemia dentro de la primera pandemia. Esto que estamos viendo tiene ahora la dinámica de una segunda pandemia dentro de la primera, que todavía no terminó. Hecho único, inédito, nunca había pasado esto. Que se dieran 2 pandemias de forma simultánea con el mismo virus que acaba de mutar, que cambia las características y las particularidades de circulación. Pero además afecta a los 3 ejes del componente de salud. Lo biológico, lo social y lo mental. Digo, los 3 ejes están afectados, pero además afecta a todos los determinantes sanitarios. Por primera vez en la historia de la humanidad están afectados los determinantes económicos, los determinantes socioculturales. Pero además es un virus que interactúa particularmente con cada una de las personas y produce sintomatología particular con cada uno de nosotros. Pero además hace simbiosis con algunas enfermedades y genera cuadros particulares. Digo, no estamos entendiendo a qué nos estamos enfrentando. Este virus lo dejamos circular en grupos étnicos, como pasó en Sudáfrica, y generó una mutación que resiste a los anticuerpos en casi un 50%. Lo dejamos circular en Brasil y allá generó una usina de mutaciones, porque el virus cada tanta X cantidad de replicaciones que hace genera mutaciones de modo natural. Y la misma. Digo, no es necesario que venga, para que entendamos lo peligroso que este virus, no es necesario que venga alguien de Sudáfrica y nos traslade su variante. Si lo hacemos circular acá al virus, va a generar esa misma variante después de una X cantidad de ciclos que hace. De modo que es extremadamente peligroso y creo que tenemos que empezar a conducir la pandemia, porque si no la conducimos,
va a volver a mutar, nos va a meter en problemas aún con vacunas, y cuando este virus logre saltar las vacunas, los anticuerpos que producen las vacunas, vamos a estar en una tercera pandemia sin que hayan terminado la primera y la segunda pandemia. Así que de allí la peligrosidad de esta pandemia. Lo hemos estado hablando con gente de OPS, de OMS, a esta situación, y la verdad es que muchos coinciden con lo que les digo, que es una situación inédita, única, y que en la Argentina tenemos que pelear para mantener a los más vulnerables, que son los niños, dentro de las casas al cuidado. El año pasado estuvieron en las casas, estuvieron bien, estuvieron protegidos, no tuvieron mayores complicaciones. Este año los mandamos a la escuela y ya tenemos 50 chicos, según tengo entendido hoy, en el Hospital Gutiérrez internados en salas comunes, y hay 3 o 4 que ya están en terapia intensiva. Y eso se va a incrementar la semana que viene. Así que sobre eso quería un poco llamar la atención, y nuevamente quisiera equivocarme y la semana que viene decirles no tuve razón, pero bueno, ya hoy tuvimos 540 fallecidos en la Argentina. Yo lo había anticipado entre 500 y 600 la semana que viene, y hoy ya tenemos los 500 fallecidos. Un montón de muertes evitables. Siempre termino las presentaciones diciendo que tenemos que pelear entre todos para defender la salud pública, para hacerle entender a la gente que esto no es una batalla entre el kirchnerismo y Cambiemos, el PRO, ni la UCR. Aquí estamos peleando contra un virus invisible, y tenemos que evitar que nos enferme de lo que no tenemos que enfermarnos, ni morir de lo que no tenemos que morir. Ese es el precepto básico de lo que es la salud pública. Así bueno, muchas gracias, Florencia, gracias a todos y todas por estos minutitos, y después estaremos respondiendo ahí preguntas que quizás necesiten aclarar. Así que muchísimas gracias.